En el segundo problema de la ayudantía 2 vamos a estudiar 4 funciones, determinar a qué tipo de campo corresponden y estudiar sus curvas de nivel. Entonces la primera función es f de x, y, definida como x menos 1 por y menos 2. Entonces si recordamos, las funciones multivariables están definidas desde Rn hasta Rm. Entonces, n corresponde o representa el número de variables que tiene la función. Si n es 2, por ejemplo, eso significa que tiene 2 componentes o variables de entrada, que en este caso es x, y. M representa la dimensionalidad del resultado, por decirlo así. En este caso, vemos que el resultado es un escalar, y por eso m es 1. Si m fuera 2, por ejemplo, significa que el resultado sería un vector de 2 componentes. Si m fuera 3, sería un resultado con un vector de 3 componentes. Entonces, cuando m es igual a 1, se dice que f es un campo escalar. Si m es mayor que 1, se dice que f es un campo vectorial. Bueno, no me alcanza a escribirlo. Vectorial. Entonces ahora estudiemos las curvas de nivel de esta función. Si recordamos, tenemos que tomar la expresión de la función e igualarla a una constante y analizar qué es lo que pasa con esa constante para distintos valores. O qué es lo que pasa con esta expresión, esta ecuación, para distintos valores de la constante. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si a vale 0? Si a vale 0 tenemos esta ecuación que tiene dos soluciones. X igual 1 e y igual 2. Entonces esto representa o corresponde a estas dos rectas, que sería y igual 2 y x igual 1. Y ahí están las dos curvas de nivel, o la curva de nivel, que son, bueno, estas dos rectas, para el nivel a igual 0. Luego hay que ver qué es lo que pasa cuando a es mayor que 0. ¿Qué pasa con la expresión cuando a es mayor que 0? Entonces aquí podemos jugar un poco con los términos para llegar a una expresión de la forma y igual f de x, que es algo que les recomiendo. Siempre intenten buscar ese tipo de forma o de función donde sepan más o menos el estilo de la función. Entonces, muchas veces quizás también para llegar a ecuaciones de la circunferencia o cosas conocidas, hay que empezar a jugar con los términos, completar cuadrados, etc. Entonces, si recordamos un poco de la ayudantía anterior y un poco de intuición, esta función de acá es de la forma, o es una variación de las funciones hiperbólicas que tienen la forma y igual a k partido en x, donde k es un número real. Y dependiendo del signo de esta expresión, por ejemplo, cuando esa expresión es positiva, las curvas de nivel, o en verdad las rectas hiperbólicas para esa función, aparecen en el primer y tercer cuadrante. Si esa expresión es negativa, aquí me faltó. Si esa expresión es negativa, van a aparecer en el segundo y cuarto cuadrante, las curvas hiperbólicas. Entonces esta expresión de acá es una variación también en el sentido de que tiene corrido el origen hacia el punto 1,2. Eso quiere decir que si nosotros dibujamos el punto 1,2, que es acá, es como si tuviese corrido el origen hasta este punto. Y las curvas hiperbólicas van a surgir asíntotas a estas rectas. Ahí, y acá y ahí. Y nos damos cuenta que estas rectas del punto 1,2 corresponden a las mismas curvas de nivel para el nivel a igual 0. Entonces, un poquito de intuición, de ver un poco cómo se comporta la función y darse cuenta de eso, que tiene corrido el origen hacia el punto 1,2. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque aquí, o en verdad aquí es más fácil verlo, el x tiene corrido hacia el menos 1, o sea, tiene un menos 1, y el y menos 2. Entonces se corre el origen, por decirlo así, hasta el punto 1,2. Bien, en este caso, como a es mayor que 0, la expresión va a ser positiva y las curvas hiperbólicas van a estar en el primer y tercer cuadrante, entre comillas, de estas rectas. Como si aquí estuviera el primer cuadrante y acá estuviese el tercer cuadrante. No se refiere al primer cuadrante clásico de aquí y acá específicamente de los ejes cartesianos, sino con respecto a estas rectas y igual 2 y x igual 1. Luego, ¿qué pasa si a es menor que 0? Aquí tengo de nuevo las expresiones de la ecuación que hay que analizar. Y pasa lo contrario,
pero es análogo al anterior porque, como es negativo la expresión, las curvas hiperbólicas estarán en el segundo y cuarto cuadrante. Y de nuevo, segundo y cuarto cuadrante entre comillas, porque es con respecto a este eje cartesiano o este origen como arbitrario al que se corre la función, que es x igual 1 e y igual 2. Y para valores de a menores que 0, las curvas de nivel aparecen ahí porque son hiperbólicas, según la expresión. Bien, eso es el análisis de curvas de nivel de este ejercicio, y hay que darse cuenta que no necesariamente hay que darle valores muchas veces, sino que con un análisis simple como de la expresión de la función, uno puede saber de qué forma van a estar o qué forma tienen las curvas de nivel y dónde van a estar. No necesariamente es con valores explícitos. Bien, finalmente para terminar y para comprobar cómo son las curvas de nivel, aquí tenemos nuestra función mirada desde el espacio en 3 dimensiones. Vemos que tiene esta forma como de silla de montar. Ese punto azul no me pregunten por qué está ahí porque no sé, apareció. Y la idea ahora es ver las curvas de nivel. Entonces vamos a graficarlas. Y si nos damos cuenta, ¿dónde está? O no sé dónde apareció el... Ahí está. Si nos damos cuenta, ¿dónde está la cruz? Esta está en el punto, o el centro de la cruz, en el punto 1,2. Es decir, que los ejes están corridos, tal como habíamos pensado, para, o en el sentido de que a partir de ahí aparecen las curvas hiperbólicas. Entonces, si nos damos cuenta, sobre las líneas rojas están estos números. 0.5, 1, 1.5, 2, números positivos, y también están números negativos, menos 0.5, menos 1, menos 1.5, menos 2. Entonces nos damos cuenta de que para valores positivos, estas curvas de nivel, estas rectas hiperbólicas, o sea, estas curvas hiperbólicas, aparecen entre comillas en el primero y tercer cuadrante, según estos ejes que están como corridos hacia el punto 1,2. Y para valores negativos aparecen en el segundo y cuarto cuadrante. Entonces ahora, si lo muevo, va a aparecer cómo es las curvas de nivel sobre la función, y nos damos cuenta que tiene distintas curvas de nivel y es exactamente como las habíamos determinado en un principio analíticamente. Y aquí podemos ver gráficamente que para niveles negativos de z nos damos cuenta que aparecen las rectas o las curvas de nivel cuando a es menor que 0. Y eso es porque cuando nosotros igualamos a la función o a una constante y le damos valores, eso es lo mismo que intersectar la función o este gráfico, que es el que está como en verde, con planos de nivel, como z igual 0, z igual 1, z igual 2, etc. Y ahí están las curvas de nivel.